Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Está con nosotros el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Andrés Campaña, con quien hablaremos sobre la remisión de intereses que brinda el municipio y también de los deudores del Cabildo. Muy buenos días, concejal. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas y opinión. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la apertura de Gama TV y un saludo muy especial para la audiencia. Concejal, el Cabildo aprobó esta remisión de intereses, un beneficio en cuanto a materia tributaria acá en la capital, pero sin embargo usted fue el único concejal que rechazó esta aprobación. Sí, en efecto, se aprobó la remisión tributaria que está vigente hasta el 26 de julio. Eso significa que aquellas personas que paguen el capital de forma total o parcial van a verse beneficiadas con la condonación de intereses, multas y recargos. Y en efecto, en ese contexto yo he votado en contra por algunos elementos. Primero, porque esta es una medida que no es novedosa y ya se ha tomado antes en el país. La remisión tributaria que nace de la última ley aprobada por la Asamblea Nacional se aprobó de forma similar en el gobierno de Lasso, en el gobierno de Moreno. Yo quiero recordar que, por ejemplo, Guillermo Lasso tenía un déficit fiscal de 3.500 millones de dólares y señalaba que con su reforma tributaria iba a reducir el déficit fiscal a 1.500 millones de dólares. Su gobierno terminó con un déficit fiscal que supera los 5.000 millones de dólares. Es decir, es ineficiente. Un segundo elemento, no se focaliza la política pública. Yo conozco varios barrios que no pueden pagar su impuesto predial porque son 200, 300 socios que tienen una sola escritura de acciones y participaciones y que tienen dificultades porque no cuentan con los recursos. En esos casos, evidentemente que hay que focalizar la política pública, pero por el contrario también, y nosotros lo hemos denunciado enfáticamente, hay personas que tienen los recursos pero no pagan impuestos y que por lo tanto están obstaculizando el desarrollo de la ciudad, la obra pública, los servicios municipales. Y en ese sentido, pues, no podemos tener una política que beneficie precisamente a estos grupos económicos. Es decir, que usted no ve conveniente o seguro de que se pueda recaudar el total de los recursos que requiere el municipio también y que, lo ha dicho, se destinará para obras sociales. El municipio hoy en día es acreedor de más de 600 millones de dólares. De esos 600 millones de dólares, 450 millones de dólares corresponden a deuda tributaria. De ello, 190 millones corresponde a intereses, multas y recargos. Y se aprobó esta remisión tributaria, el alcalde se ha comprometido y yo como fiscalizador voy a velar para que una vez que se concluya el plazo, el 26 de julio, podamos evaluar la política pública, podamos saber cuáles fueron los beneficiados, cuántos fueron los montos recaudados, cuántos fueron los montos condonados. Ojalá que una vez que se ha aprobado esta medida, que no contó con mi apoyo, tengamos la posibilidad de contar con recursos para la ciudad. Ojalá que en la balanza final la ciudad termine ganando. Yo, en cambio, soy escéptico y ojalá me equivoque. Y públicamente de reconocer cuando tengamos la evaluación de cuánto se recaudó, de cuánto se condonó y quiénes son los beneficiados. ¿Cuánto estimaría usted que se podría recaudar? Realmente el mismo informe reconocía de que existen dos escenarios. Okay. Un informe que es positivo en el cual se espera que se recaude hasta el 40% del monto de lo adeudado. Un informe que es mucho más, no es tan positivo como el primero y que señala que se podría recaudar el 15%, entonces habrá que esperar precisamente aquello, pero fundamentalmente, y lo que a mí también me interesa saber es finalmente quiénes son los beneficiados, porque no es la misma situación de aquellas personas que tienen imposibilidad de pagar porque no cuentan con recursos económicos y que no van a tener la liquidez de pagar hasta el 26 de julio, que aquellos que sí tienen la liquidez y que no han venido pagando los impuestos. Es un beneficio, sin embargo, concejal, que también lo han implementado otras ciudades, por ejemplo, Guayaquil y Cuenca, y han dicho que es para transparentar precisamente lo que ocurre con el dinero en el municipio. Sí, en efecto, es una medida que nace de la ley y que luego
cada uno de los municipios tenía la posibilidad de sumarse a esta iniciativa del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, yo creo que parte de la transparencia es, por ejemplo, evidenciar cuáles son los mayores deudores, cuánto le deben y por qué le deben a la ciudad. ¿Cuántos son estos mayores deudores? Nosotros, luego de un trabajo de varias semanas con el apoyo de la Dirección Tributaria, logramos por primera vez encontrar la información, sistematizarla y saber que, por ejemplo, en la ciudad de Quito le debe Gruz Belmar Elena 4.600.000. Ella es poseedora de un terreno de 1.100 hectáreas avaluado en 146 millones de dólares. 2. NSF Group S.A., administradora de fondos, tiene una deuda de 2.300.000 dólares, le debe al IES, le debe al SRI. 3. Fideicomiso El Refugio, tiene una deuda de 1.100.000, tiene 175 predios avaluados en 11 millones de dólares. 4. Ferro Inmobiliaria S.A., tiene una deuda de 995.000 dólares, tiene 401 predios avaluados en 35 millones de dólares. Cuando uno va al sur de la ciudad, se encuentra con una mega urbanización que es Ciudad Jardín. Esta Ciudad Jardín fue construida por Ferro Inmobiliaria S.A., que es el cuarto mayor deudor de la ciudad. 5. Compañía Agropersal, compañía limitada, 878.000 dólares de deuda. 6. José Elías Monge, 853.000 dólares de deuda. 7. Víctor Alejandro Pinto Acuña, tiene 813.000 dólares de deuda. Él tiene 688 predios, solamente en Quito, 688 predios. 8. Ecuatoriana de Artefactos ECASA, tiene una deuda de 700.000 dólares. ECASA, como todos conocen, es parte del grupo de Juan Injuri Antón, que es uno de los grupos económicos más importantes del país. Y 9, el señor Jaime Isas Chanataxi, que tiene una deuda de 639.000 dólares. Aparte de hacerlo público, concejal, ¿qué otras acciones se podrían tomar o ustedes están analizando ahí en el municipio en cuanto a estos mayores deudores? Es necesario, y ha sido un compromiso del alcalde, mejorar los procesos de gestión administrativa, que mejore los sistemas, que se cuente con información a la mano, porque no teníamos esta información, y que evidentemente seamos muy proactivos a la hora de ejercer la jurisdicción coactiva. Nos hemos encontrado con casos, por ejemplo, de ciudadanos que por alguna circunstancia no pueden pagar 100, 200 dólares del impuesto patente, y luego se les congelan las cuentas por la falta del pago del impuesto. Pero ¿por qué no actuamos de la misma forma con estos grandes deudores de la ciudad? Ese debe ser un compromiso y esa debe evidenciar la voluntad política de tratar a todos bajo las mismas reglas del juego y evidentemente, desde mi punto de vista, es necesario pues focalizar la política pública y ojalá que los grandes deudores le paguen a la ciudad porque son quienes más pueden contribuir al desarrollo de nuestro distrito metropolitano. Y al momento, bueno, de esta normativa tributaria, ¿no se habló de excepciones, por ejemplo? No, la norma contempla como una de sus excepciones, por ejemplo, el hecho que si se encuentra en un proceso de litigio con el municipio de Quito, tendrá que dejar insubsistente ese proceso de litigio para poder unirse a este beneficio tributario. Y con respecto a los mayores deudores. Con respecto a los mayores deudores, el compromiso de tener una gestión que lo que busca es focalizar, identificarlos y que por lo tanto recuperar estos recursos que son de los quiteños, que son de las quiteñas, porque fundamentalmente es lo que sirve para beneficiar y generar obra pública, servicios municipales que los ofrece hoy en día el municipio de Quito. Pero ¿y si no se logra eso por parte de los mayores deudores? Porque podría pasar también. Evidentemente, pero ahí tenemos, por ejemplo, que ejercer medidas coercitivas y una de ellas es lo que significa la jurisdicción coactiva, embargo de cuentas, remate de bienes para poder recuperar estos recursos, que insisto, son recursos de la ciudad. Hemos visto de pronto algunos resultados preliminares con respecto una vez que se aprobó esta normativa tributaria. Recordemos que está vigente hasta el 26 de julio y de hecho una vez que concluye el 26 de julio quiero yo ratificar el compromiso público del alcalde y mi compromiso de concejal y por lo tanto de fiscalizador de verificar cuáles fueron los montos recaudados en beneficio de la ciudad. Y de la misma forma, quiénes fueron los beneficiados y quiénes
fueron beneficiados de la condonación de intereses, multas y recargos. Pero en estos días usted se ha visto de pronto que la ciudadanía se está acogiendo a este beneficio. Todavía es muy pronto para pronunciarse al respecto. Recordemos que este fue aprobado en la última sesión del Consejo Metropolitano. Ok, concejal. Bueno, en otro tema también que usted tiene ahí una postura que contradice al plan de movilidad, lo ha dicho con respecto a los contraflujos que plantea la AMT. ¿Por qué usted cree que contradicen el plan de movilidad? Se aprobó hace poco el Plan Maestro de Movilidad Sostenible, que lo que busca es hacer énfasis en una movilidad que prioriza al peatón, que prioriza el servicio de transporte público y las medidas como los contraflujos terminan convirtiéndose en un parche, no solventan, no resuelven los problemas de fondo. Estas medidas además tenemos unas malas experiencias en la ciudad, incluso tienen altos grados de peligrosidad. Hace pocos años atrás, fruto de un contraflujo, hubo un accidente de tránsito con fallecidos que lamentamos. De tal forma que es una medida antitécnica y es una medida que, si es que nosotros tenemos una política de gestión de la movilidad que prioriza el transporte público, evidentemente una medida como los contraflujos no está acorde a esas líneas generales que fueron aprobadas por el Consejo Metropolitano. Pero y entonces, ¿cómo de pronto solucionar este caos, este tráfico ahora en temporada de lluvias? Es peor todavía la situación acá en la capital en cuanto a la movilidad. Uno de los temas que está pendientes es la mejora sustancial del transporte público. Una vez que nosotros tengamos un servicio de calidad, vamos a generar estímulos para que podamos utilizar el transporte público y dejar los vehículos particulares en nuestras casas. Solamente así vamos a lograr descongestionar la ciudad de Quito, que hoy en día tiene un tráfico que se ha convertido en una auténtica pesadilla para los quiteños y las quiteñas. Pero pareciera como que una utopía esto de mejorar el transporte público, porque ya se lo viene escuchando administración tras administración y tras años y décadas, y todavía continúa esta situación que principalmente los ciudadanos no están contentos con el servicio que se brinda, el transporte público. Es una necesidad, porque hoy en día no solamente que tenemos problemas con la gestión de movilidad, sino que además tenemos un modelo que es muy costoso y que produce pocos resultados. El presupuesto del municipio de Quito en su totalidad son alrededor de $1.000 millones. De esos $1.000 millones, evidentemente hay gasto corriente y gasto de inversión. Del gasto de inversión, el 59% estaba destinado a movilidad. Y si nosotros preguntamos a cualquier quiteño o quiteña, yo creo que la respuesta mayoritaria, por no decir unánime, es que tenemos una movilidad de tercer mundo. Es decir, que no permite fácilmente trasladarse del origen al destino y que podamos llegar de formas seguras, puntuales a nuestras distintas actividades. De tal forma que esta es una necesidad. Y en ese sentido se inauguró hace poco el Metro de Quito, pero el Metro de Quito tiene una subvención de $54 millones, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí, por ejemplo, con el Metro de Quito, concejal? ¿Se ha logrado el mayor número de viajes para poder también financiar este transporte? Precisamente ahí hay la necesidad de que el metro esté articulado y forme parte de un nuevo sistema de transporte. El metro ha cumplido 10 millones de viajes, pero yo quiero recordarle que el metro estaba presupuestado para que en un día podamos tener 450.000 pasajeros. De tal forma que es una necesidad que el metro cuente con rutas y frecuencias alimentadoras, que es quizás una de las mayores deudas pendientes de esta administración municipal, y el alcalde lo ha reconocido. Y ha señalado que en este año se va a superar esos inconvenientes, y nosotros estamos a la expectativa que así sea, no solamente por mejorar las condiciones de movilidad, sino también por garantizar sostenibilidad financiera al Metro de Quito. Manifestaba que este año nosotros asignamos una subvención de $74 millones, se espera 17 millones de ingresos, que finalmente termina produciendo un déficit que nace de los aportes que realizamos los quiteños y las quiteñas. Pero además hay un tema social que es muy importante. Cuando nosotros nos trasladamos de un lugar a otro,
puede darse el caso que, por ejemplo, como yo, vengo del sector de Solca, tengo que tomar un bus, tengo que pagar 35 centavos, tomo el metro, me cuesta 45 centavos adicionales y si para mi destino final tuviera que tomar otro bus, tuviera que hacer una inversión y un gasto de $1.15. Cuando la normativa establece que existe una tarifa integrada de 60 centavos. Entonces, debemos precautelar los bolsillos de los quiteños y las quiteñas y de esa forma también garantizar un mejor acceso al transporte público y un transporte público que evidentemente tiene que desarrollarse en condiciones de calidad. Muchísimas gracias por esta entrevista, por este diálogo informativo, concejal. Que tenga un excelente día. Muchas gracias a ustedes.